Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, excelente, disfrutando de nuestro segundo o tercer del año. ¿Sí? Listo, muy bien. Estaba pensando que hoy es la tercera vez que tengo la oportunidad de enseñar en la Iglesia La Soledad y es la primera vez que puedo enseñar sin tener gripa. Entonces, gloria a Dios por eso, porque hoy sí voy a poder compartir lo que el Señor me ha permitido estudiar y meditar en esto, sin la preocupación que de pronto me quede sin voz o algo así. Entonces, gloria a Dios por eso, le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Mis hermanos, ¿qué les parece si juntos abrimos en Primera de Juan, capítulo 1? Vamos a leer todo el capítulo. ¿Listo? Todos, el primer capítulo de la primera carta de Juan. ¿Todos estamos allí? Vamos a leerlos todos a una voz, si les parece bien. Lo leemos a la 1, a las 2 y a las 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que tú nos das de leer las Escrituras con libertad, de meditar en ellas, Señor, y de tener la oportunidad de aprender de ellas. Yo te clamo en esta mañana que seas tú dirigiendo mi boca, que seas tú dirigiendo mi mente, que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando tanto en mí como en mis hermanos, para que el mensaje que hoy se va a compartir sea conforme a las Escrituras, para que sea tu Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas y permitiéndonos recordar aquellas cosas que Jesús nos ha enseñado. Señor, yo te clamo en esta mañana que seas tú hablando a nuestra necesidad. Te damos la gloria y la honra y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy la idea es que vamos a estar estudiando la primera carta de Juan. Y esta primera carta de Juan, el primer capítulo, y creo que todos los 3 capítulos de la carta de Juan, todos los capítulos de la primera carta de Juan nos muestran acerca de la comunión. Y vamos a estar hablando de la comunión. Pero la idea es que podamos pasar a hacer un recorrido por este primer capítulo y podamos ver, extraer de él lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Entonces, ¿quién escribió la primera carta de Juan? Partamos por ahí. ¿Quién? Juan, claramente Juan, el apóstol Juan. Y el apóstol Juan ya nos había escrito anteriormente.
y el apóstol Juan nos escribió después también. Y me llama la atención que cuando él inicia en este primer capítulo dice lo que era desde el principio. Esa palabra el principio, ¿a qué nos lleva? ¿A qué? Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también nos lleva esa palabra en el principio, o esa expresión en el principio, ¿a dónde nos lleva? Al Evangelio de Juan. Decía que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Pero ¿quién era ese verbo que estaba con Dios y era Dios? Jesucristo. Pero aparte, nosotros vemos que en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, nos dice, y creo que me voy a tomar la libertad de leerlo, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, esto que el apóstol Juan nos va a hablar en este momento es tocante o referente ¿a quién? Ya nos habló que en el principio creó Dios, o estamos hablando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora nos comparte en el libro de Apocalipsis que Él es el alfa y omega, el principio y el fin. ¿De quién nos va a hablar? De Jesucristo. Nos va a hablar directamente de Jesucristo. Pero sigamos. Dice lo que hemos oído. Dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Juan nos está hablando como ¿qué? Como un testigo directo, como un testigo ocular, como alguien que estuvo allí y lo vio, lo palpó. Y entonces vamos a entender, o la idea es que podamos juntos recordar un poco acerca de Juan. ¿Quién era Juan? Fuerte, mis hermanos, porque no escucho mucho. ¿Quién era Juan? Un apóstol, listo, un apóstol. Él fue encontrado ¿por quién? Por Jesús. ¿Y él qué estaba haciendo cuando Jesús lo encontró? Él estaba pescando. Primero Jesús encontró a Pedro y a Andrés. Luego Jesús siguió caminando y encontró en una barca que era de propiedad, la propiedad era de Zebedeo, y encontró a dos de sus hijos, que eran Jacobo y Juan. Y les dijo, vengan conmigo. Y ellos dejaron las redes con su padre, con los siervos de su padre, y se vinieron a seguir a Jesús. Ese era Juan. Ese es el que nos está escribiendo y que nos va a compartir un testimonio. Aparte, Juan es conocido ¿por qué? Hay un título que se le da a Juan, el discípulo amado. Dicen las escrituras que durante la última cena, Juan estaba recostado en el pecho de, bueno, en realidad estaba recostado a Jesús, y luego cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, él se le recuesta en el pecho y lo mira a Pedro y le dice, pregunte, ¿quién es? Entonces le dice, venga, ¿quién es? Era cercano a Jesús. Pero él no solamente era conocido por eso, como el discípulo amado, no era solamente conocido por eso. También es conocido porque Jesús les apodó, dice la palabra que les apellidó a él y a su hermano Jacobo como los hijos del trueno. Y estos hijos del trueno fueron los que llegaron, un día Jesús los envió a Samaria, donde los samaritanos los envió, y ellos llegaron allá a organizar el espacio para que Jesús pudiese estar. Ellos le dijeron que no, y estos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo y los consuma? Ese era Juan. Pero también Juan
Estuvo en momentos especiales y específicos donde Dios se glorificó por medio de Jesucristo. Estuvo en la transfiguración, estuvo en la resurrección de la hija de Jairo y estuvo en la agonía de Jesús en Getsemaní. En esos 3 momentos Jesús dijo: Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo, los demás quédense. Y ellos vieron esos 3 eventos. Pero también fue uno de los testigos oculares directos cuando Jesús fue resucitado o resucitó. Él se acercó con Pedro, llegaron los dos a la puerta, Juan se quedó quieto, no voy a entrar. Pedro sí ingresó, vio que no había nada, luego entra Juan y dice las escrituras que Juan entonces creyó. Dijo: sí, no está acá. Él no está acá. Y por último, Juan es conocido también porque cuando Jesús iba a morir, él, ¿qué le dijo a Juan? Hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Era una tradición, debía encomendarla a alguien, se la dejó a Juan. Aparte es conocido porque ¿cómo fue la muerte de Juan? ¿Cómo entendemos nosotros históricamente que fue la muerte de Juan? Él fue crucificado, él fue martirizado, él fue asesinado por la fe. No. Él murió en el exilio. Dice que en la isla de Patmos. ¿Estuvo allá? Ese era Juan, ese es el Juan que nos está hablando hoy, que dijo: yo vi, yo escuché, yo sentí, yo me le recosté. Ese soy yo soy el que le estoy diciendo esto. ¿Y qué es lo que nos dice Juan? Nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y vamos a hacer un salto aquí, no vamos a seguir leyendo el versículo. Quisiera terminar con ese versículo, pero vamos a saltar al versículo 5. ¿Ustedes están con sus Biblias ahí? ¿Sí? ¿Estamos estudiando juntos la Biblia? ¿Sí? Creo que sí. Bien. Y entonces Juan nos empieza a hablar. Y Juan nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, del Verbo. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y empieza a ahondar un poco más en este concepto y dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando yo leía este texto, me llegaba algo a la mente. Nosotros, usted y yo, podríamos decir que tenemos comunión con Dios. ¿Sabía ustedes? Usted y yo podríamos hablarnos entre nosotros y decir: yo tengo comunión con Dios. Pero ¿qué nos dice el texto? Que hay una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Que estemos en las tinieblas y que estemos mintiendo. ¿Mintiéndole a quién? A Dios. ¿Le podemos mentir nosotros a Dios? ¿A quién le estamos mintiendo realmente? Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A quién le estamos mintiendo? A nosotros mismos. Nos estamos echando una mentira terrible. Estamos diciendo a nosotros: no, yo tengo comunión con Dios. No, yo estoy bien. Yo tengo comunión con Dios. No, yo estoy bien. Pero también, ¿a quién más le podemos estar mintiendo? A los que están alrededor nuestro. Podemos estar diciendo: Dago, yo tengo comunión con Dios, créame. Danitza, yo tengo comunión con Dios. Mire, sígame, usted es mi esposa, sígame que yo tengo comunión con Dios. Sígame a donde el Señor nos mande. Le puedo estar echando mentiras a mi esposa. Les puedo estar echando mentiras al pastor. Pastor, yo tengo comunión con Dios, permítame enseñar.
Pastor, yo tengo comunión con Dios, permítame ir a armar un grupo familiar, a formar un grupo familiar. Señor, pastor, yo tengo comunión con Dios, permítame servir en la alabanza, servir en algún ministerio. Yo tengo comunión con Dios. Podemos mentirnos a nosotros mismos, pero también podemos mentirles a otros. La realidad es que cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, cuando dice andamos está hablando de algo constante. Estamos tranquilamente en las tinieblas, cómodos en las tinieblas, nos sentimos como búhos o como murciélagos, tranquilos, volando por ahí diciendo estoy en las tinieblas, estoy tranquilo, estoy bien. Tenemos esa posibilidad. Usted y yo tenemos ese riesgo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo tenemos. Pero sigamos avanzando. Juan nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de esto. Vale aclarar que yo simplemente estoy siguiendo el texto. Solo estoy siguiendo el texto. Lo que dice, lo que dijo Juan, eso es lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo mucho más que eso. Pero si andamos en luz, sigue el versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo les haría una pregunta en este momento. Cuando Él habla en el versículo 6, que y si andamos en tinieblas, ¿qué está en riesgo en ese momento? ¿Qué se pone en riesgo cuando nosotros andamos en tinieblas? Decimos que estamos en comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. ¿Qué es lo que se pone en riesgo? Me encanta que lo hayan dicho de la comunión, porque la salvación no está en riesgo. Jesucristo obró de manera perfecta en la cruz. Usted y yo no hicimos absolutamente nada por esa salvación. Nada. Yo alguna vez escuché a alguien, y creo que ya lo he mencionado acá, que si Dios nos hubiese permitido hacer algo, por muy pequeño que fuera para la salvación, se nos daña. Es la obra de Jesucristo directamente en la cruz, su vida perfecta y santa, sin pecado, siendo tentado en todo, obrando de manera recta y perfecta, obedeciendo al Padre, muriendo en la cruz, resucitando. Es eso lo que usted y yo nos provee, nos da una seguridad, una esperanza de salvación. La salvación no está en riesgo. Lo que está en riesgo es la comunión. Y entonces aquí vamos a hablar acerca de la comunión. La comunión con el Padre, pero también la comunión con otros. Y según lo que nos dice el texto, para nosotros identificar si nosotros estamos en luz, andando en la luz, ¿qué dice? ¿Cómo podemos nosotros identificarlo? Una de las formas, o la forma que nos muestra acá. Tenemos comunión unos con otros. Es decir, aquí podemos inferir nosotros que si del grupo, del universo de personas que estamos en este lugar, hay al menos uno que no tiene comunión con el resto, tenemos dos opciones. Una, o hay uno que no anda en la luz, o hay más de uno que no anda en la luz. Eso es lo que nosotros podemos identificar. Porque aquí nos está diciendo, pero si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, repito, si hay uno que sea que no tiene comunión con otro que está aquí o otro que no vino, gracias Señor que no vino, no, también los que no vinieron también, quiere decir que hay al menos uno que no está en luz, porque no le está permitiendo disfrutar de la comunión de los unos con los otros. Eso es lo que nos dice Juan en este momento. Insisto, yo solamente estoy leyendo lo que dice Juan. Cualquier cosa con Juan. ¿Y cómo nos damos cuenta que cuando habla de la luz o de las tinieblas no es algo de salvación? Perdón, cuando habla de luz no es algo de perfección. Es decir, andar en luz no significa andar en perfección. ¿Cómo nos damos cuenta de eso según el texto? Es decir, aún necesitamos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, según lo que dice acá. Es
Es decir, nosotros podemos andar en luz y podemos estar en comunión los unos con los otros, disfrutando la comunidad, compartiendo todas las cosas, compartiendo los objetivos, los anhelos, las metas, las tristezas, las preocupaciones, los enojos. Podemos estarlos compartiendo entre nosotros y aún así podemos estar en luz. Pero no significa que haya perfección. Hay un texto que me encanta en Proverbios y dice que el hierro, voy a utilizar otro término, se afila, dice se aguza, pero es como se afila, se pule con el hierro. Y el trato del hombre con el hombre. Es decir, cuando usted y yo estamos juntos, es posible que nosotros nos pulamos entre unos y otros. Y por ende, usted puede estar sentado allá y mirando y diciendo, es que no me gusta la forma en cómo Sergio habla, es que no me gusta la forma en cómo Sergio se viste, es que no me gusta la forma en cómo, no sé, cómo dialoga con otras personas, cómo comparte. Es que es normal, está bien. Gloria a Dios porque Él nos da la oportunidad de limarnos o pulirnos entre nosotros. ¡Qué chévere! Pero ¿qué no puede pasar cuando nosotros nos estamos limando o puliendo entre nosotros? ¿Qué es lo que no debe suceder? Que se pierda la comunión. De hecho, me llama la atención que cuando Pablo en Gálatas habla con Pedro, ¿qué le dice? Alguien que se acuerde. Pedro estaba estaba ahí con los. Y luego cuando llegaban los judíos, entonces Pedro se alejaba de los gentiles y se iba con los judíos, y estaba con los judíos, intentaba como ignorar de alguna manera o apartar de alguna manera a los gentiles. ¿Qué le dice Pablo? Es que le reprendí porque esto era de reprenderle. ¿Cómo se le ocurre si al final él mismo sabe que la salvación también es para los gentiles? Ellos me dieron la mano a mí y me dijeron, hágale, vaya con los gentiles. ¿Cómo se le ocurre que usted me va a hacer esto? Que cuando llegan los judíos, entonces usted se aparta de los gentiles. ¿Qué pasa? ¿Se perdió la comunión? Entendemos que ellos estaban en la luz y que la comunión no se perdió. Entendemos. Entonces es posible que entre nosotros haya algún tipo de desaveniencia, de tristeza, de enojo, si se quiere llamar de esa manera. Es posible, está bien. Pero ¿qué no se puede perder? La comunión. Tenemos que buscar entonces en el manual que el Señor nos dio para manejar las dificultades entre nosotros. Entonces nos dice que nos acerquemos a la persona, que le digamos, mira, me siento de esta manera, está pasando esto, siento una preocupación por esto. Y si no funciona, ¿qué debo hacer? Entonces ya debo hacer 2 más, ya debo hablar todos con toda la congregación y lo voy a dejar hasta ahí. Pero nos habla de un objetivo principal, y es que nosotros debemos buscar ¿qué? ¿Ganar qué? Al hermano. Eso dice las Escrituras. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, continuamos el proceso. Debemos buscar lo que las Escrituras nos dicen acerca de las dificultades entre nosotros como congregación, como hermanos. Pero no se debe ver afectada la comunión. Dentro de algunos pensamientos que se me venía a la mente cuando estaba estudiando esto de la comunión, decía que la comunión es un pilar que no puede faltar en la fe cristiana. En nosotros no puede faltar la comunión. Y les voy a explicar ahorita más. Seguimos. Entonces, sabemos que lo que nos está hablando Juan es algo que él vio y oyó. Lo segundo que nosotros vemos en este se está anunciando algo importante, y es: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Lo tercero que nosotros podemos identificar en este texto es que es posible que usted y yo nos estemos echando mentiras diciendo que tenemos comunión con Dios. Que no tenemos salvación, dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. La obra de Jesucristo es perfecta, es completa.
Nada, nada, nada la puede retirar, la puede eliminar, la puede quitar, la puede abrogar. Nada. El Cordero perfecto limpió los pecados suyos y los míos. Y el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros. Es decir, no se pierde la salvación, simplemente se afecta o se pierde la comunión. Lo cuarto es que si queremos confirmar que estamos en luz, tenemos que identificar si tenemos comunión los unos con los otros, como congregación. Estar en la luz, lo quinto, no implica que haya perfección. No, porque la sangre de Jesucristo aún nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? Todos, seguro. Es decir, que nos limpia del pecado de Adán. ¿Sí? Es decir, que nos limpia del pecado que cometimos cuando éramos niños y nos robamos un dulce. O le robamos al papá, le sacamos dinero de la cartera. ¿Sí? Es decir, que nos limpia cuando éramos jóvenes y entonces cometimos algún pecado específico en nuestra universidad, en el colegio, mentimos, deshonramos a nuestros padres. Sí. Es decir, que aún me limpia ahora que estoy casado. Sí. ¿Y me limpiará hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, creo, todo el tiempo. Todos los pecados. Nada que nosotros hicimos, hagamos o haremos va a afectar la comunión que Dios tiene ahora con nosotros. ¿Por qué? Porque esa comunión no fue comprada por las buenas obras nuestras. Esa comunión fue adquirida por la obra de Jesucristo en la cruz. Punto. Ahora bien, el goce, ya hablamos de la comunión entre unos y otros, pero la comunión con Dios, ¿el goce y el disfrute de esa comunión se puede afectar? ¿Qué creen ustedes? Ya, Dios tiene conmigo, ya yo tengo relación con Dios. Dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque allí nosotros hallaremos ayuda y socorro. O sea, eso parafraseando, eso es lo que dice. Pero es posible que mi comunión con Dios, es decir, yo con Dios, ¿eso se puede haber afectado? Sí, efectivamente. ¿Cuándo se ve afectado? Según el texto. ¿Cuando andamos en qué? ¿En qué? ¿Qué dice el texto? ¿Andamos en qué? En tinieblas. ¿Y cómo podemos evidenciar que andamos en tinieblas? No teniendo comunión los unos con los otros. Mis hermanos, vamos a visitar al hermano Sergio. No, manos. No, mejor no. No, es que yo tengo una actividad y no, qué pena. O cuando usted se levanta en la mañana, ay, voy para la iglesia, no voy a ver con esto, Sergio. Ojalá que no vaya el hermanito Sergio. Voy a hablar de Sergio, yo espero que no todos tengan problema conmigo, pero hablar de mí para no vincular a... Ay, no, ¿será que yo no vi el tablero, donde organizan todo? Hoy, ¿quién enseña? Sergio. Yo como que hoy como que puedo ir a visitar otra iglesia. Familia, hoy vamos a hacer iglesia en casa. Para no ir a la iglesia y no ver al hermanito. Si usted se ve identificado en alguna de esas, párele bolas. Preste atención. Ojo. Despedida de damas, despedida de jóvenes. No sé. No. Cumpleaños de alguien. Y esa persona, no voy. Esa es una forma en que nosotros podemos ver si estamos en tinieblas. Seguimos. Hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza. No se me preocupen, no se me asusten. Dice la palabra después: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mis hermanos, usted y yo sabemos que hemos pecado, que somos pecadores.
Alce la mano el que, porque no escucho, alce la mano el que cree que continúa pecando. Todos, ¿cierto? Todos entendemos que continuamos pecando. ¿Practicamos el pecado? Bíblicamente no deberíamos. Bíblicamente no deberíamos estarnos deleitando en el pecado y untándonos en el pecado y bailando en el pecado y andando como búhos en las tinieblas. No. No deberíamos, bíblicamente hablando. Pero continuamos pecando y por eso la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Esa es la esperanza. Pero también es importante que nosotros en nuestro anhelo de ir en camino hacia el Señor, de buscar al Señor, es posible que nosotros en ese camino a veces tengamos un espiral. Y a veces se vuelve como una montaña rusa y empieza así, y empieza así, y empieza así. ¿Y eso qué nos puede llevar a nosotros? Desviarnos del camino hacia Dios. Debemos tener cuidado de nosotros no llamar pecado a lo que el Señor llama pecado. Dice el texto que nos limpia de todo pecado, pero a veces nosotros decimos, no, pero eso no es pecado, eso es compartir en familia y eso es dialogar. Eso no es murmurar. No, eso es compartir en familia. Pasarla chévere, no, eso no es pecado, no. Hay confesión. No. Pero eso no es una mentira. En realidad yo estoy buscando hacer algo bueno por mi hermano porque se equivocó. Él se equivocó y yo no quisiera, o sea, él ya se arrepintió. Yo solamente quiero decir es para que él no se sienta mal y no, la demás gente no vaya a pensar mal de él. Pero eso no es una mentira. ¿Nos pasa o no nos pasa? Pensamos como, no, pero no es mentira, no es pecado. No, pero eso no es adulterio. Eso no es fornicación. No, eso ¿cómo se le ocurre? No, eso no es. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, según lo que dice Juan, y la verdad no está en nosotros. Y ahora viene la parte esperanzadora, la parte emocionante, la parte que usted y yo, en el momento en que conocimos al Señor Jesucristo, nos dio paz en el corazón y entendemos que Él nos permite tener comunión con el Padre. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, si algo de lo que yo estaba hablando en esta mañana, algo le ha tocado a usted, algo lo pone a pensar, mi hermano, gloria a Dios por Jesucristo, tenemos esperanza. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sabemos que confesar es decir lo mismo. Es decir, si Dios dice que es pecado, es pecado. No es compartir en familia, no es que quiero ayudar a alguien. No. Es pecado. Entonces yo le digo, Dios, esto es pecado. Yo te pido perdón por esto y te clamo que me ayudes, que tu Espíritu Santo me ayude a poder solventar eso. Dios, tú dices que yo debo tener comunión con mis hermanos y me es muy difícil porque este hermanito me cae mal, como frijoles en la noche. No. Señor, ayúdame, esto es pecado porque tú me llamas a que lo debo amar. Yo le debo decir lo mismo al Señor acerca de esto. El mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Dios es mentiroso? No, pero si nosotros decimos que no hemos pecado, ¿qué estamos diciendo? Que lo que Dios dice que es pecado no es pecado, entonces Él está mintiendo. Eso nosotros lo estamos diciendo, no significa que sea real. Entonces, hagamos un recuento. Juan nos está hablando de algo que Él vio, que Él escuchó. Y eso que Él escuchó es que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él. Amén, gloria a Dios. Aparte,
que nosotros podemos mentirnos a nosotros mismos y decir que nosotros estamos en la luz, pero en realidad estamos en tinieblas. Tercero, que nosotros, para ver si estamos en la luz, debemos mirar nuestro relacionamiento con el resto de la iglesia, con el resto de los hermanos. Pero aquí quiero hacer una pausa. ¿Y qué de la familia? Porque la vez pasada, no sé con quién era que hablaba, no sé si eran los jóvenes. La puerta tiene un poder transformador. Y pasamos la puerta y todo es amor y nos abrazamos y sentimos que el Señor está en medio de nosotros. Es maravilloso, pero tan pronto salimos ya la cosa como que cambia. A veces tiene ese riesgo, se corre ese riesgo. ¿Qué de la familia? También podemos decir que si nosotros tenemos comunión los unos con los otros, pero no tenemos comunión con nuestra familia, pues estamos en tinieblas. ¿Y qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que debemos hacer. ¿Pero qué en el trabajo? No, yo en mi familia bien. Todos somos creyentes, todos confiamos en el Señor. Y en la iglesia bien, también, chévere. ¿Qué tal en el trabajo? ¿Cambia el contexto? ¿Acaso cuando cambia el contexto cambia el creyente? O más bien, cuando el creyente cambia, debe cambiar el contexto con él. Entonces, no solamente lo evaluemos aquí en la iglesia, sino también evaluémoslo en nuestra vida diaria. Asimismo, hay un engaño, y ese engaño tenemos esperanza, y la esperanza es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya para finalizar, me quedan 7 minutos. Vamos a volver a donde les dije que íbamos a hacer el salto. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos. Lo que hemos visto y oído y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo les quiero hacer una pregunta y realmente anhelar que alguien darme con una voz fuerte. ¿Por qué no colocó primero la comunión con el Padre? ¿Por qué dijo primero comunión con nosotros y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? ¿Por qué creen ustedes que los colocó primero a la comunión entre nosotros? ¿Qué piensan? ¿Quién de aquí conoce al Señor Jesucristo? ¿Quién de aquí ha conocido del Señor Jesucristo? Ok, tenemos un trabajo de evangelización bastante grande en esta mañana. Por favor, los que alzaron la mano, vamos hacia los lados donde no alzaron la mano. Tenemos que evangelizar toda la... No, yo sé que... Nuevamente, tranquilo, no se preocupe. ¿Quién conoció, ha escuchado y ha conocido al Señor Jesucristo en este lugar? Todos, ¿cierto? Y usted lo conoció porque el Señor Jesucristo se le acercó y le dijo: buenas, mira, yo soy el Señor Jesucristo. ¿Usted lo conoció por eso? ¿Por qué lo conoció? Porque alguien le habló de Jesucristo. Y ese alguien hace parte de la iglesia. Es decir, la comunión con Dios parte de la labor que el Señor encomendó directamente a su iglesia, y por eso le envió el Espíritu Santo, y es que testificaran acerca de Él. Y por ende, todos los que no conocían a Jesucristo y todos los que no conocían ese poder grande de Jesucristo y la salvación de Jesucristo, lo conocieran por medio de ¿quién? De la iglesia. Es decir, nosotros conocemos al Señor Jesucristo porque alguien tomó la decisión de levantarse y decir: Dios le ama, Jesucristo murió por usted. Esa comunión parte primero entre nosotros, y con base en la comunión que nosotros
experimentamos, la persona que no conoce de Jesucristo empieza a conocer de Él porque empieza a ver el amor de Jesucristo en los hermanos. Hace 2 domingos tuve la oportunidad de hablar con la hermana Rocío, que ahora está en San José, y ella nos decía, no, David estaba muy triste, porque, no triste, agridulce, utilizamos ese término, porque él cuando llegó él había visitado diferentes iglesias, pero él cuando llegó a esta congregación, él sintió el amor, él sintió que era diferente, él sintió que había comunidad. Es decir, por lo que dijo la hermana Rocío, nosotros en ese momento cuando él llegó, ¿él qué vio? Comunión. Y dijo, estos son los míos, vamos. Yo les invito a que juntos podamos abrir Juan 17:23. Esta es la oración que Jesús hizo por aquellos que no, primero por él mismo, segundo por aquellos que ya habían creído y por aquellos que iban a creer. Y Jesús arranca diciendo, voy a intentar leer un poquito antes. Mas no solamente ruego por estos, en el versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, la iglesia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo y tú en mí, para que sean perfectos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Algo que yo admiro y le doy gloria a Dios por eso es por el liderazgo del pastor José Manuel. No está aquí, es decir, no lo estoy haciendo tampoco quiero como ponerlo, eso, no quiero ganar puntos, pero tampoco quiero hacerlo sentir esto apenado. El pastor nos está motivando y animando, mis hermanos, a que abramos grupos familiares, a que invitemos personas, invitémoslos en las damas, invitémoslos en los jóvenes, invitémoslos, traigámoslos, compartámosles del evangelio, mis hermanos. Hay estudio bíblico en el instituto virtual, hay instituto bíblico aquí. O sea, tenemos todas las herramientas. ¡Vamos! Gloria a Dios por eso y gracias a Dios por la vida del hermano José Manuel y ese liderazgo que el Señor le colocó. Pero imagínense, mis hermanos, que nosotros montamos el grupo familiar porque el liderazgo del hermano José Manuel nos animó y el Espíritu Santo nos motivó y nosotros nos fuimos y llegan las personas nuevas y ven que no hay comunión entre los que están allí. Hoy cuando nosotros llegamos, estábamos sentados acá con Dani y pues hay un olor fuerte, sí, es conocido por la mayoría de ustedes por el tema de la canal. Adivine qué nos tocó hacer. Nos movimos, entonces dijimos, no, movámonos donde no hay canal, ¿no? Nos metimos por acá. No, el olor seguía. Nos sentamos donde está Dani en este momento, es decir, en la penúltima. Más o menos, eso es lo que pasa. Las personas llegan, les han hablado del amor de Jesucristo, llegan a un lugar y como huele como raro. Ah, como raro, lo que me dijeron no es como así. Y se empiezan a mover del timbo al tambo. Qué importante que siempre que llegue alguien nuevo a este lugar pueda sentir lo del hermano David. Que digas que encontré comunidad. Esta mañana, no sé si algunos se dieron cuenta, estaba hablando con un muchacho en la calle. Estaba aquí. Y estaba hablando con él y él lo que puedo yo mencionarles, compartirles a ustedes, pero también lo que puedo
sí, como resumir, me siento solo. Me siento solo. Esa fue, aparte de muchas cosas, me siento solo. Bogotá, bueno, estamos en el barrio La Soledad, ¿no? O sea, partamos de ahí. Tú pensabas si está en el barrio correcto, amigo. Soledad. Muchos de nosotros no somos de Bogotá. ¿Cuántos bogotanos hay acá? 5%, 10%. Y muy seguramente de los lugares donde venimos hay mucha comunidad. Vecino, Juan, Pedro, Juancho. Entonces, cuando va saliendo el papá, primero hace 3, 4, 5 estaciones para poder llegar al lugar donde va, porque habla con todas las personas. Yo sería ese papá. Bogotá no es así. En Bogotá da miedo. ¿Sí o no? La inseguridad, el frío, el estrés de la ciudad. La gente se siente sola. Qué bueno, qué bueno. Si algún día ese muchacho o algún otro muchacho viene a este lugar, creyente o no creyente, llegue y diga, aquí hay comunidad. No me puedo sentir solo nuevamente. Aquí hay comunidad. Y aparte me están mostrando el amor de Jesús. Y aparte alguien un día, en un momento específico, me habló del sacrificio de Jesucristo. Y en este momento yo soy un hijo de Dios. ¡Ah, qué bendición! Y esa labor, ¿quién la debe hacer? El pastor José Manuel. Cada uno de nosotros. Y el Señor va a utilizar, yo soy una persona introvertida, el Señor va a utilizar mi introversión, pero también el Señor va a utilizar el que es extrovertido, y va a utilizar al que sabe hacer la parte, no sé, manualidades, y va a utilizar al que sabe cocinar, va a utilizarlos a todos. Solamente tenemos que estar conectados en comunión con el Padre para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Que la próxima persona que usted vea y usted no la conoce y vea que llegó acá, pueda sentir que está en comunidad. Es más, si alguien llega que tenga que saludar a 60 personas, que después quede con callos en la mano, y hoy me tocó saludar a tanta gente, tengo callos en la mano porque saludé a tantas personas, pero me sentí en comunidad. ¿Qué les parece eso? Es difícil. Mis hermanos, ya la palabra de Dios fue predicada. Yo durante muchos años de mi vida, de mi juventud, veía mi cédula y decía Sandoval Coronel. Eso me llevaba a pensar que tenía un padre que era apellido de Sandoval y una madre que era apellido Coronel. Aparte, veía en mi casa un muchacho que tenía esos mismos dos apellidos. Eso me hacía pensar que teníamos los mismos padres y por ende éramos hermanos. Luego, cuando me fui más a fondo, vi un registro civil y conocí que el uno se llamaba Yolanda y el otro se llamaba Luis. Hasta mis 20 años yo no tuve comunión con ellos. Vivía en la casa con ellos, comía con ellos, una de ellos me preparaba la comida, el otro de ellos me pagaba el colegio y me llevaba al colegio, pero no tenía comunión con ellos. No había comunión. ¿Es posible que eso pase aquí en la congregación? Es posible. Es posible que sepa que se llama Juan, pero es posible que yo no sepa nada más de eso y no quiera saber nada más de eso. Eso no es comunión. Comunión es tener las cosas en común. Comunión. Estar unidos en algo en común. Eso es comunión. Oremos. Oremos para que el Señor nos ayude a tener comunión entre nosotros, pero también verdaderamente con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por Juan. Gracias por lo que tú permitiste que Juan escribiera en esta carta. Gracias porque pudimos leer, Señor, acerca de esto que él vio, escuchó.
Señor, gracias porque tu palabra nos motiva. Y yo hoy te clamo, Señor, que hoy nos permitas hacer un compromiso contigo, de ser intencionales en la comunión. Señor, de conocer que la comunión entre los creyentes no es una opción. La comunión entre los creyentes es una necesidad. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre. Que nos ayude a fortalecer la comunión entre nosotros, a crecer en la comunión. Y que a medida que tú vas añadiendo a la Iglesia Alianza La Soledad y a la Iglesia Universal aquellos que han de ser salvos, ellos puedan sentirse en un lugar donde hay comunidad, donde hay comunión. Yo te clamo, Señor, por aquel que quizá hoy en alguno de los ejemplos se sintió conectado con ese ejemplo. Yo te clamo por él, reconociendo que él es salvo, reconociendo que tú ya hiciste tu obra en la cruz, no necesitas ayuda en eso, pero reconociendo también que es un mandato que nosotros podamos tener las cosas en común y que es una forma de saber que nosotros estamos andando en la luz. Señor, gracias, gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso, porque tú eres fiel y reconoces nuestra condición y sabes, Señor, que nosotros somos polvo y entiendes que te necesitamos. Gracias por Jesucristo, porque la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado. Te damos la gloria y la honra, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús.